Imagínate que encuentras la vivienda perfecta por 100.000 euros, que entregas arras, entregas 10.000 euros, reservas la vivienda, empiezas los trámites, la hipoteca sale aceptada y luego la tasación sale por debajo del precio de compra, sale en 90.000 euros, por ejemplo. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Pierdes la hipoteca? ¿Tienes que dar más dinero de entrada? Pues depende, pero la tasación es uno de los errores más caros que veo como broker hipotecario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Yo soy Roger Uriola, broker hipotecario en Uriola Brokers, registrado como intermediario de crédito inmobiliario en el Banco de España, y en mis operaciones con mis clientes antes de entregar reserva o arras siempre me aseguro de que la tasación no vaya a ser un problema, porque muchas operaciones no se caen por el perfil del cliente, porque no nos concedan la hipoteca por su estabilidad, ingresos o si tiene deudas. Nada de eso. Muchas operaciones se caen por la vivienda porque tiene algún problema o la tasación sencillamente no puede dar el precio que nosotros necesitamos. Y esto casi nadie lo tiene en cuenta porque primero se empieza por el estudio económico y luego se pasa al estudio de la vivienda, la tasación. Pero ¿qué es realmente una tasación hipotecaria? Una tasación no es la opinión del vendedor, ni la opinión de la inmobiliaria, ni mucho menos la opinión del comprador. Una tasación es un informe que redacta un arquitecto con una empresa homologada por el Banco de España para atribuirle un valor hipotecario a la vivienda. El banco va a utilizar este informe para calcular cuánto dinero te va a prestar. La regla que debes conocer es que el banco no te va a prestar por el precio de compra ni te va a prestar lo que tú le pidas. El banco te va a prestar entre el menor valor entre estos dos, el valor de compra o el valor de tasación. Vamos a poner un ejemplo para que lo podáis ver muy fácilmente. Imagínate que compras por 100.000 euros y la tasación sale en 120.000 euros. El banco te va a prestar sobre los 100.000 euros. ¿Por qué? Porque es el menor valor entre tasación y precio de compra. Aunque la vivienda realmente, por un arquitecto homologado por el Banco de España, tenga un mayor valor, te va a prestar el menor. Ahora vamos a hacer el ejemplo al revés. Imagínate que compras una vivienda por 100.000 euros y la tasación sale en 90.000 euros. El banco te va a prestar en base a los 90.000 euros. ¿Por qué? Porque es el menor valor entre la tasación y el precio de compra. Realmente es aquí donde empiezan los problemas y la gente tiene que poner más dinero de ahorro de su bolsillo para poder comprar la vivienda. Y vamos a poner un ejemplo para que veas si sale bien la tasación o si sale mal la tasación, lo que puedes llegar a poner más de entrada. Un ejemplo muy sencillo, precio de compra 100.000 euros y necesitamos hipoteca del 80%. En el ejemplo que sale bien, imagínate, compras por 100.000 euros, la tasación sale en 100.000 euros, necesitas el 80%, como el valor de las dos es el mismo, te dejan 80.000 euros. Tú tienes que aportar 20.000 euros de entrada más los gastos. Ahora el ejemplo de si sale mal. ¿Qué pasa realmente si sale mal? Compras por 100.000 euros, el banco te financia el 80%, pero la tasación sale en 90.000 euros, por ejemplo. El banco te va a dar el 80% de 90.000 euros, es decir, 72.000 euros. ¿Cuánto dinero tendrías que poner tú de entrada? Tendrías que aportar 28.000 euros más los gastos, es decir, ya estamos hablando de una diferencia de 8.000 euros. Y es lo que digo, muchas veces llegados en este punto de la operación, en la tasación, que la parte económica ya ha sido aprobada, que ya has aportado toda la documentación laboral, el arquitecto visita el inmueble, pues imagínate que sale por debajo. De la noche a la mañana, la operación que tú ya tenías previsto firmar dentro de nada, tienes que aportar 8.000 euros más de entrada, si no, no se firma. Pero realmente este ejemplo es con el 80%. ¿Qué pasa cuando tú buscas el 90 o 100% de financiación y el banco está dispuesto a darte ese importe de hipoteca? Normalmente cuando vamos al 80% hay un margen con la tasación. Pasa muy pocas veces realmente que salga por debajo del precio de compra. Pero cuando pedimos el 90, 95 o 100% de financiación, la tasación pasa a ser un aspecto crítico para que la operación sea viable, porque cualquier diferencia que haya puede ser fatal para que la operación no salga adelante. El ejemplo más claro, vamos a suponer que el banco te dice: yo te dejo el 100% sobre el precio de compra, pero te lo condiciona al 80% del loan to value. El loan to value es cuánto dinero estás prestando y qué porcentaje tiene la garantía en torno a este dinero. El banco lo condiciona al 80%, es decir, que te deja el 100% del precio de compra siempre y cuando el loan to value de la tasación sea el 80%. ¿Qué significa eso? Que esos 100.000 euros de hipoteca como máximo tienen que representar el 80% del valor tasado que ha tenido la vivienda. Y esto se consigue haciendo la cuenta al revés. Coges estos 100.000 euros y los divides entre 0,8. El resultado es 125.000 euros. Este es el importe que tendría que dar la tasación para conseguir la financiación del 100%. O imagínate que compras por 100.000 euros, pero la tasación sale en 120.000 euros. Volvemos a estar en las mismas. Es decir, que tú ya tendrías que aportar 8.000 euros de diferencia. Y claro, todo esto va a porcentajes. En una vivienda de 100.000 euros, pues puedes llegar a pensar que, bueno, 8.000 euros
o 4.000 euros de más tampoco es tanto, que ya es. Pero ¿qué pasa en una vivienda de medio millón de euros, como es en las grandes capitales? Es que cualquier diferencia en una tasación, un 5% menos de tasación, puede suponer 20 o 30.000 euros más que tienes que aportar tú de tu bolsillo. Y aquí realmente es donde entra el trabajo de un buen broker hipotecario. En la tasación se ve muy claramente la diferencia entre asesorar en una hipoteca y tener todo el control absoluto de la operación. Por ejemplo, como ya he dicho, yo en mi caso con mis clientes, antes de que den reserva, intento asegurar al máximo de que la tasación va a salir por el precio que necesitamos. Si no, lo comunico ya con anterioridad para que lo tengan en cuenta. Y es que evidentemente nadie puede asegurar una tasación, ni el propietario, ni el comprador, ni la inmobiliaria, ni yo. Una tasación prácticamente solo la puede asegurar un arquitecto homologado por el Banco de España, porque un informe es muy completo y hay muchos factores y muchas cosas que se tienen en cuenta para determinar el valor hipotecario de esa vivienda. Pero sí que se pueden detectar problemas y evitar disgustos, o cuando hay un riesgo elevado, o cuando la operación puede salir adelante. Se puede hacer un estimado. Y es que, familia, realmente muchas operaciones, al 80% no, pero al 90 o 100% de financiación, se caen por la tasación, porque si tu banco de toda la vida te concede eso, o das con el banco que te llega a conceder eso, pero luego tasas con cualquier arquitecto que te envía por sorteo el banco, lo normal es que no te llegue al valor, o si te llega al valor es porque realmente estás comprando muy por debajo del precio de mercado, que normalmente no es así. Para que mis clientes sean conscientes de la dificultad de conseguir una tasación muy por encima del precio de compra, yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Realmente estarías comprando este inmueble por el precio de tasación que necesitamos? Lo normal es que me respondan que no, claro, lo están comprando muy por debajo del precio de la tasación que se necesita. Pues bien, ese mismo es el problema, que realmente necesitas que un arquitecto valore ese inmueble muchísimo por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Así que, chicos, mi conclusión es que si vas a pedir financiación, no dejes la tasación al azar, a no ser que sea algo súper cantoso, que pidas el 50% de hipoteca o 60%, ahí lo más probable es que no haya ningún tipo de problema, pero si pides el 80, 90 o 100% de financiación, es muy probable que la tasación salga mal. Realmente a estas alturas ya no me sorprendería. Pero sí que cuanto más financiación pidas, cuanto más lejos estés de ese 80%, que es lo que nos recomienda el Banco de España, más difícil va a ser de que consigas una tasación al precio que necesitas para conseguir el importe de hipoteca que necesitas. Y aquí es donde entra la planificación, y contar con un buen broker hipotecario te ayudará en esto, porque no es solo ordenar la documentación laboral y tener el aprobado económico, es que también hay una parte muy importante que mucha gente se está olvidando a día de hoy, y es la tasación, y es que la vivienda no tenga ningún problema y que sea hipotecable. Así que, chicos, si estáis pensando en comprar, y sobre todo los que estáis pidiendo 85, 90, 95, 100% de financiación, no dejéis por favor la tasación al azar, porque os podéis llevar un buen susto de mucho dinero. Muchas gracias por quedaros hasta el final, chicos. Aquí abajo en la descripción tenéis el enlace directo a mi WhatsApp personal por si queréis que hagamos un estudio hipotecario totalmente gratuito. Estaré encantado de atenderos. También os dejo el enlace a mis redes sociales y sobre todo el enlace a mi carpeta de recursos gratuitos, más herramientas sobre cómo comprar vivienda con hipoteca este 2026. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.